Buenas noches, bendiciones a todos ustedes. De verdad que es grato poder estar una vez más con cada uno de ustedes, trayendo esta palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón. Espero que comparta con su familia, espero que comparta con sus amigos para podernos gozar en esta noche. Ha sido una noche especial de alabanza, de adoración, donde sé que Dios ha sido bueno. Quiero ir al libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 33 y el verso 34, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Quiero que hagamos una oración pidiendo la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por permitirnos llegar hasta cada uno, Dios, de los que están ahí conectados, de los que están ahí en casa. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que tú obres. Conectamos nuestro espíritu a tu espíritu, nuestro corazón al reino y nuestra mente para entender y comprender esta palabra que tú traes para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, decretando, Dios, que habrá un milagro hoy, que tú harás cosas sobrenaturales en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que me ha llamado mucho la atención en estos días, y quiero hablar bajo el tema más que palabras. Es el tema que quiero compartir con ustedes, más que palabras. Todos nosotros nos familiarizamos con las historias, o traemos a memoria las historias de los grandes hombres que encontramos a través de la Biblia, como un Abraham, como un Elías, como un Caleb, como un David, con sus características o sus asombrosas características, las cuales le sirvieron a cada uno de ellos para las conquistas, las cuales Dios los llamó. Nosotros, basándonos en todas estas historias, cuando nos las contaban, yo recuerdo que cuando niños nos contaban la historia de David, que David con su mano destruía, que mataba osos, que destruía leones, bueno, que no hacía. Y cuando llegó esa parte de David que derribó al gigante, que era la historia que nos contaban a nosotros cuando niños, y así cuando Abraham, el padre de la fe, cuando Isaac, cuando Jacob, bueno, cuando todos estos hombres, Elías, Caleb conquistó, cuando Elías hacía descender fuego, todas estas cosas a nosotros nos impactaba. Personalmente a mí me impactaban mucho estas historias, y uno se ponía a pensar y uno decía, oye, qué tremendo, y me gustaría ser, y me gustaría ser como ellos o hacer cosas que ellos hacían. Pero llega el momento aquí que nosotros también miramos que las exigencias que se le hacían a ellos en las tareas que se le colocaban y todo lo que ocurría alrededor de estos hombres de Dios, porque miremos a un Moisés que liberta a un pueblo de Israel de una esclavitud. Miremos cómo el mar se abrió frente a ellos. Y vuelvo y repito, miremos a un Elías frente a unos profetas de Baal, como hizo descender fuego. Miremos como a un Caleb conquistó en medio de tantas circunstancias. Miremos a un David como, bueno, y podemos hablar y decir y recordar todas las historias, y hablamos de un José que corrió, no cayó en el pecado y eso. Y nosotros queremos y crecemos, algunos leyendo la palabra, crecemos y anhelamos ser como esos hombres, y anhelamos que nos ocurran y que nos sucedan cosas de las que les sucedieron a ellos. Es lo normal, es lo natural, que algunos de nosotros nos fascinan, nos gustaría que nos ocurrieran todas esas cosas. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría colocar las manos sobre los enfermos y que ellos se levantasen de una vez? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría hacer una oración y que algo ocurriera? No sé, dígame usted si no es así. Dígamelo si no es así. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría que sucediera, que colocara la mano sobre sus hijos, o que pasara esto, que ocurriera lo otro, algo sobrenatural? Aún nosotros, como seres humanos, es por eso que a muchos cristianos que adoptamos títulos o nos gusta que nos llamen de algunas maneras, que a veces les gusta que lo llamen guerrero de Dios, qué hombre de visión.
O a veces nos gusta que nos alaben, ¿no? Al ser humano le gusta que le alaben. Nos gustaría, hay gente que sueña que le digan, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, no, tremenda, qué tremenda mujer cuando ora, qué tremendo hombre cuando pone las manos. No, qué cosa, es que cuando él canta, qué cosa, qué maravilla cuando él canta, qué cosa tan divina. O a veces cuando uno se baja del púlpito, hay gente que se baja del púlpito y la gente, wow, pastor, oh líder, no, qué gran líder, oh, qué gran palabra, oh, y en ocasiones nos gusta que nos alaben, o en ocasiones nos fascina que nos estén, no sé cómo llamarlo, nos estén echando florecitas en ocasiones. El asunto, querido hermano, amigo que nos está viendo en esta noche, el asunto es que Dios nos llamó y nos eligió para revelar el reino y para establecer el reino por medio nuestro. Eso es una realidad. La salvación nuestra, y al encontrarnos con el Señor, el propósito del Señor era establecer el reino. Y eso lo tenemos claro, establecer el reino. Pero queremos adoptar todas esas cosas. Pero el asunto aquí, escúcheme muy bien, porque cada una de esas palabras o flores que nos echan a nosotros, inocentemente nos dan la fuerza emocional para decidir trabajar en Dios o hacer algo por Dios. Porque nosotros somos muy emocionales. A nosotros nos encanta, que nos digan estuvo bien, estuvo mal. Hay gente, mire, que a uno le digan, como, no sé, digamos a Sergio que está ahí. Sergio, qué peluqueado tenemos. Entonces cuando a Sergio le dicen que peluqueado, entonces, y se mira al espejo y, ¿de verdad? Wow, sí, me quedó, yo sí sabía que me habías quedado. O bueno, cuando a uno le dice, no, que esa corbata, uno dice, sí, me luce. Y hasta la coloca 5 y 10 veces en una semana porque alguien le dijo que le quedaba hermosa. Porque nosotros somos emocionales. Nosotros somos emocionales y así es. Nuestras emociones en ocasiones nos engañan. Y eso es lo que nosotros cada día vivimos bajo emociones. Y nosotros en ocasiones soñamos mucho. Y por eso digo que uno cuando niño crece con muchas expectativas de hacer algo por Dios. Los que nos hemos criado en el Evangelio, o los que nacieron en el Evangelio, cuando se les predica, alguien dice, tremendo, me gustaría ser como Pablo, me gustaría ser como Elías, me gustaría ser como Moisés, me gustaría ser como Julano. Aún trayéndolo a nuestras vidas, dicen, me gustaría ser como el pastor Julano, como el líder Sutano, me gustaría tener así, me gustaría hacer esto. El asunto, señoras y señores, es que en ocasiones nosotros somos meramente palabras, solo palabras. Hablamos mucho, pero accionamos poco. Ese es el problema de nosotros. Hablamos demasiado, pero no accionamos lo que debemos accionar. Porque nos gusta hablar mucho, nos gusta decir mucho, prometer mucho, pero son más que palabras. El reino de Dios es más que palabras. El reino de Dios es acción. El reino de Dios es movimiento, es hacer las cosas. Ese es el reino de Dios. Porque uno en ocasiones puede predicar muy bonito y uno como predicador puede hablar cosas muy hermosas. El asunto es que lo que uno predica y lo que uno habla tiene que accionarlo en la vida diaria. Porque ¿qué saca uno con leer la Biblia? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero ¿qué sacas tú con llenarte de tanta palabra, pero nunca hay una acción en tu vida? Nunca hay algo que suceda. El problema es que nuestras iglesias se llenan de gente. Aún tenemos liderazgo. Hay gente que crece en liderazgo. Hay gente que anhela que lo llamen líder. Hay gente que quiere. Hay gente que anhela estar en multitudes. Hay gente que anhela estar en el altar. Hay gente que anhela estar siempre arriba. Sus oraciones son: Dios, lléname de tu unción, lléname de tu poder, lléname de tu gracia, Dios, llévame a las alturas, y bueno, tantas cosas que nosotros oramos. Y pasa lo que le pasa a uno con los hijos. ¿O no, Jimmy? Pasa a uno lo que le pasa con los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? A veces los hijos son meras palabras y no hay acciones. Y no lo vuelvo a hacer. Y mañana lo hago. Y seguro que sí lo voy a hacer. Meras palabras. No terminan haciendo es nada. Yo tengo 2 hijos. Que en ocasiones yo le digo a él: dejen de hablar tanto y accionen y hagan las cosas.
Y seguro que voy a recuperar la nota. Y seguro que voy a recuperar el puesto que te había prometido que iba a esto. Y te prometo y te prometo. Ahora, el asunto es que en ocasiones hablamos tanto, puras palabras, pero no hay acciones en nosotros. No hay fruto en nosotros de realmente de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es. Hay gente que ora mucho, hay gente que ayuna mucho, está bien, vigila mucho, pero no hay acciones. No hay frutos en su vida. ¿Por qué? Porque es eso, palabras, oraciones, palabras, mas no hay acciones que traigan una transformación a nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Eso no lo hay. Si nosotros vamos a hablar de un Abraham hablaba, pero lo hacía. Abraham hablaba y lo que hablaba lo hacía. Un Moisés hablaba y lo hacía. Un Elías, lo que hablaba lo hacía. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción de quiénes eran y quiénes lo habían llamado. Ellos sabían que tenían un Dios que todo lo podía. Mire, nosotros iniciamos leyendo Hebreos capítulo 11, el verso 33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿A qué voy? El asunto, la Biblia no dice: y hablaron de sacar y no hicieron nada, hablaron de espantar y no espantaron, hablaron de cambiar y no cambiaron. El asunto es que el problema que es que en ocasiones son meras palabras, solo palabras. Por esto quiero que revisemos algunas características de los hombres de Dios que fueron conquistadores. Miremos algunas características realmente de los que no solamente hablan, sino accionan. Porque es que el que habla mucho, pero no hace nada. Pero hay gente que habla, pero camina, acciona, no se queda quieto. Hay gente que le dice a Dios: Señor, por favor, Señor, haz algo, transforma mi vida. Y está bien, Señor, tú sabes, y tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, papá. Bien. Y Dios puede glorificarse, y Dios puede abrir los cielos, y Dios puede descender. El Espíritu de Dios puede venir, ángeles, guardianes, guerreros, pueden venir. El asunto, tú que me estás viendo, el asunto es el siguiente: ¿qué estás haciendo tú para cambiar? Dios lo puede todo, ¿o no? Todo lo puede Dios. Para Dios no hay nada imposible para Dios. Dios tiene la capacidad de transformar, Dios tiene la capacidad de cambiar, Dios tiene la capacidad de hacer las cosas nuevas. Y Dios lo hace. Mi pregunta es: ¿por qué en ocasiones no pasa nada en tu casa, no pasa nada en tu vida, no pasa nada en tu ministerio, no hay un crecimiento? En vez de ir creciendo, no sé si lo voy a dejar solo un escalón para no complicarle la vida a los chicos, vamos a ir descendiendo, ¿cierto? En vez de ir creciendo, tú vas descendiendo. Y el asunto de Dios, en Dios no es de descender, el asunto es de ir creciendo todo el tiempo. Por eso, más que palabras, son acciones las que nosotros debemos tomar para que algo suceda en nuestras vidas, para que haya un cambio, para que haya una transformación. Por eso, en Dios haremos proezas, dice la Biblia. ¿En Dios haremos qué? Repítalo: proezas. Repítalo: en Dios haremos ¿qué? Proezas. Haremos. No Dios hará proezas. La Biblia no dice Dios hará proezas, no. ¿Qué dice la Biblia? En Dios haremos proezas. Dios lo puede. Y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y Dios va a mover lo que tenga que mover. Y Dios va a actuar en el momento que tenga que actuar. Pero tú y yo también tenemos que accionar y también tenemos que caminar para que Dios haga algo en nuestras vidas. Así de sencillo. Ese es el asunto. No es cuánto hables, cuánto digas, porque eso es como el esposo que le dice a la esposa: pero tú sabes que yo te amo, pero tú sabes que eres la única, pero tú sabes, y te amo, y te amo, y te amo. No, el asunto no es cuántas veces le digas le amas. El asunto es realmente le demuestras con tus acciones a tu esposa, a tu hijo, que le amas. ¿Realmente tú haces que Dios se revele o son solamente palabras?
Porque hay predicadores que, con todo respeto, yo soy uno, pero en ocasiones son solamente palabras porque no hay acciones en la vida. Hay líderes que solamente son palabras nada más, puro bla, 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 bla y bla, mas no hay una acción en su vida, no hay una transformación, no hay un cambio, no sucede nada. Los mismos con las mismas, aún. Me imagino que en esta cuarentena han hecho y deshecho, Señor, aquí estoy. Ahora sí, Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, el asunto es ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasos tienes que dar? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar para que las cosas cambien y para que la gloria de Dios se manifieste y para que Dios obre de maneras sobrenaturales? Estos hombres entendieron que en Dios haríamos proezas. Y tenían ciertas características las cuales yo quiero hablarles en esta noche a ustedes. Una de ellas, una de las características, para los que toman nota, una de las características era el sacrificio. Qué cosa tan complicada sacrificar. Cuando hablamos de sacrificio, wow, nos da la pálida, comenzamos a sudar, comenzamos a pensar que me toca dejar, que me toca renunciar. Mire, el hecho de sacrificio es dispuestos a darlo todo cuando sea necesario o cuando todo se requiera. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es sacrificar? Morir a mis deseos y morir a lo que a mí me agrada para hacer la voluntad de Dios. Dejar las cosas que evitan que Dios se manifieste, que Dios se glorifique. Y no nos gusta hacer el hecho de sacrificar en ocasiones, no nos gusta. Queremos la gloria de Dios, pero nos es difícil levantarnos en la madrugada. Queremos ver manifestaciones, pero nos da pereza leer la palabra. Queremos cosas, pero nos es difícil dejar que Dios moldee nuestra naturaleza humana, sexual, emocional. No nos gusta. No nos gusta hacer sacrificios. Queremos en ocasiones que Dios nos aceptara tal y como nosotros somos y que así Dios se glorificara, pero Dios exige de nosotros sacrificio. Todos estos hombres, los cuales vieron la gloria de Dios, tuvieron que sacrificar, tuvieron que dejar cosas, tuvieron que morir a sí mismos, tuvieron que morir a deseos, tuvieron que morir a pasiones. No eran ángeles, no eran arcángeles, eran hombres comunes y silvestres como nosotros, corrientes, hombres de carne y hueso como nosotros. Nosotros queremos en ocasiones traer el reino, establecerlo a la tierra, ver milagros, ver la mano de Dios manifestándose, pero solamente son palabras. Hablamos y hablamos y hablamos, mas no accionamos, y en esa acción tiene que haber un sacrificio. En ocasiones hasta cantamos. Hay un canto que como dice sin reservas, sin condiciones te serviré, yo lo haré. Y ya se acuerdan de cuál. Y solamente ese es un canto. Señor, aquí estoy. Y comenzamos a cantar aquí, Señor, yo lo haré, envíame a mí, no sé qué, hago lo que tú quieras, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero se queda ahí. Cuando tienes que accionar no sucede nada. El temor, el hecho de perder amistades, el hecho de perder cosas, el hecho de perder eso que te gusta, te hace alejar del propósito de Dios. Una de las características que tenían estos hombres que vieron la gloria de Dios, que vieron el poder de Dios, como un Elías, pero el que tú quieras colocarle ahí, se sacrificaron, se murieron a sí mismos para que la voluntad de Dios se hiciera en ellos. Pues les digo, les recuerdo ese canto que ustedes cantamos en ocasiones: sin reservas, sin condiciones. No importa, sin reserva. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te entregue, Señor? El asunto es, ¿serán solo palabras si realmente yo quiero morir a mí mismo para que Cristo viva en mi vida y para que Cristo reine en mi corazón? La segunda característica es que ellos tenían sentido de pertenencia. Sabían quién eran, quién los había llamado, cuál era su Dios. Sentido de pertenencia. Cuando todos corren, ellos se quedaban firmes por amor a Dios y por amor al propósito que Dios los había llamado. Sentido de pertenencia. ¿Qué es sentido de pertenencia? Yo soy de Dios. Él fue el que me salvó, Él fue el que me trajo, Él fue el que se manifestó en mi vida. Sentido de pertenencia. Él es mi amor, Él es mi Dios. Eso es sentido de pertenencia. Él es mi Dios. No hay otro Dios fuera de mi Dios. Dígale al que tiene a su lado, por favor, dígale al que tiene a su lado: no hay otro Dios como el mío. Espero que se lo haya dicho. No hay otro Dios como el mío. Ahora, cuando hablo de sentido de pertenencia, es saber que hay un Dios, saber que ese Dios salvó mi vida,
me llamó a un propósito claro y estoy firme en medio de todo. Otros pueden correr, otros en medio de la tentación se pueden ir, otros en medio de la dificultad pueden correr, otros en medio de este alboroto que puede suceder pueden reclamar, pueden maldecir, pueden, no sé qué cosas hacer. Más nosotros que tenemos sentido de pertenencia y sabemos quiénes somos, para dónde vamos y quién es nuestro Dios, estamos ahí firmes, esperando que Dios haga algo. Sentido de pertenencia, esperando que Dios haga algo. Dios es mío, es mi Dios, es el que va a abrir las puertas de los cielos, es el que me va a bendecir y es el que va a hacer algo. Ahora, tercera característica, ellos tenían iniciativa, ser proactivos, no reactivos, reaccionar en medio de todo. A veces tendrás que improvisar, pero la religiosidad, corta siempre la creatividad. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado creatividad. No esperes que te empujen, no esperes que te lleven como carretilla, no. Actívate, tenga iniciativa. No espere que, estoy esperando, hermano, que el pastor venga y me eche aceite. Estoy esperando que vengan y me pongan las manos, que el pastor William venga y me estremezca o hagan algo. No tenga iniciativa. ¿Qué hay que hacer? Levántese temprano, haga algo para que las cosas cambien. Muévase, levántese, no sé, sacúdase. Al que tiene a su lado, sacúdalo y dígale: ole, Dios va a hacer algo en tu vida. Así sea su esposo, dígale: oiga, Dios va a hacer algo en su vida. Eso es iniciativa. No se quede ahí esperando que lo corran, no se quede esperando que, ay, es que estoy esperando que me llamen, estoy esperando que hagan, estoy esperando. No sé, levántese, tenga iniciativa, tenga esa iniciativa. Usted sea proactivo, haga algo para que la mano de Dios se mueva a su favor. Estos hombres que vieron la manifestación de Dios no esperaron a ver, ellos se movieron sabiendo que Dios los había llamado y sabiendo que el Dios que los había llamado iba con ellos y algo iba a pasar. Había una característica que no sé cómo la llamen, no sé cómo la vean ustedes, pero ellos, contentamiento la llamé yo. La característica del contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Contentos de servir a Dios donde fuera y como fuera. Contentos de servir a Dios, porque debe haber alegría en servir, debe haber alegría en todo momento y agradecidos en todo instante por lo que Dios está haciendo. Eran hombres agradecidos en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, estaban agradecidos con Dios. Que no se quede solamente palabras: Señor, en medio de todo yo te agradeceré, en medio de todo yo te alabaré. Y cuando viene la dificultad, cuando no hay plata, cuando no hay, entonces ahí comenzamos: Señor, ¿dónde estás? Y comenzamos a maldecir y comenzamos a pelear con Dios. No, gratitud en todo momento. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención: legitimidad. Los guerreros o los hombres de Dios nunca buscan una posición. Los hombres de Dios siempre esperan que Dios obre en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Legitimidad. No en buscar oportunismo y que me digan, que me alaben. No, legitimidad es siempre servir en el lugar que Dios me coloque. Porque es que nosotros no vivimos de títulos, nosotros vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Que lo que tenemos, que lo que poseemos es porque Dios nos lo ha dado. Es porque lo que Dios nos lo ha dado. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que estos hombres eran visionarios. Vuelvo y repito, no eran hombres que estaban buscando títulos. Ay, que me alaben, que me digan el siervo no sé qué, que me digan el no sé qué. No, eran hombres que tenían claro quiénes eran y para qué Dios los había llamado. Porque el que tiene claridad de que Dios los llamó, el que tiene claridad de quién es, hermano, no necesita de títulos. Porque es que Dios no se mueve por medio de títulos. Dios se mueve en aquellos que realmente están accionando todo el tiempo la palabra. Es eso. Y hay otra característica que me fascinaba de estos hombres: eran visionarios, veían más allá, nunca se frenaban, nunca el temor los detenía. Ellos sabían que había un más allá, que había algo después de esa dificultad, que había algo después de esa adversidad. Pero el asunto es que yo tengo que accionar, que tengo que caminar, que no son solamente palabras. Mire un David, vámonos a un David que le dijo: ¿quién es ese filisteo? Déjenmelo a mí. Pero cuando me paró frente al filisteo, ¿qué hizo? ¿No, tembló? No, tenía la convicción y la seguridad que ese hombre podía ser más grande que él, podía ser más fuerte que él, pero había una visión. Él ya había visto que Dios se lo iba a entregar en sus manos, él ya había visto que Dios lo iba a derrotar, él ya había visto que Dios iba a hacer un milagro. ¿Qué estás viendo tú en medio de toda esta crisis?
Hermano, yo no estoy viendo nada, lo único que estoy viendo es la nevera vacía, estoy viendo la despensa vacía, mire cómo me estoy viendo hasta las costillas, porque algunas hasta exageran. Porque veo que aquí algunos que tengo al lado, la cuarentena les ha hecho, ya no se les ven ni las costillas. Seguro que sí, ya no les ve nada. Entonces el asunto es que nosotros nos quejamos mucho, somos buenos para quejarnos. Pero si nosotros fuéramos como aquellos hombres que fuéramos hombres de sacrificio, de sentido de pertenencia, tuviéramos iniciativa, tuviéramos alegría siempre, fuéramos oportunos, tuviéramos legitimidad y tuviéramos esa visión, wow. No, para de contar, ahí sí veíamos maravillas, haríamos cosas tremendas. Pero es que si tú quieres ver la gloria de Dios, deja de hablar tanto y acciona. Yo lo he dicho y no sé cómo se ve ahí. Tal vez me critican por predicar así. Quisiera hasta bajarme, pero no puedo. Pero yo veo que a mí me ha gustado mucho el Chavo. Pero algunos son como el Chavo. ¿Y qué? Deje de hablar tanto y hágale. Y mañana hago, y después sí hago, y usted viera, yo me voy a levantar y voy a comenzar a buscar de Dios, y usted viera, hágalo. Ya viene hablando eso hace rato. Es como los hijos de uno, no lo vuelvo a hacer, y mañana lo hago, que después lo hago, y nunca hacen nada. Y hay gente que siempre está en la misma condición porque no acciona, son solamente palabras. Los hombres que alcanzaron la gloria de Dios no hablan. Es que aquí entre nos, mejor no me ponga a hablar nada, accione. Porque es que el que habla mucho no hace nada. A veces hay gente que habla mucho y no hace nada. Accione la palabra, accione. Hay gente que son muy, ¿cómo lo digo? No sé si lo vayan a cortar después, pero bueno, ahí miramos. Son lámparas. No como habla la Biblia, lámpara, hacia mis pies tu palabra, no. Lámparas. Lámparas, usted me entiende esa palabra, son muy lámparas. Hablan mucho. Yo soy qué, lo que somos es por el Señor. Deje de quejarse tanto y accione lo que lee la palabra. Es que la palabra es muy clara. Esta palabra sí está escrita por hombres, pero revelada por el Espíritu Santo, es una realidad. Esta palabra sí se acciona. Esta palabra que está escrita sí se acciona. Esto no es meramente letras, esto es palabra que acciona. Entonces lo que yo oro, lo que yo hablo, accionémoslo. ¿Por qué David llegó donde llegó? Habló y accionó. ¿Por qué Moisés fue lo que fue? Habló y accionó. ¿Por qué Abraham fue lo que fue? Habló y accionó. ¿Por qué Elías fue lo que fue? Habló y accionó. ¿Por qué José vio la gloria de Dios? Porque habló y accionó. ¿Por qué Job llegó a donde llegó? Porque habló y accionó. De oídas te había oído, mas ahora acciono y veo tu gloria. Querido hermano y querida hermana que está ahí, nuestra condición puede cambiar. Dios puede hacer un milagro. Dios puede obrar y Dios lo va a hacer, porque la Biblia dice que en Dios haremos proezas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Eso es lo que Dios quiere, que usted ponga al diablo a correr. Eso es lo que Dios quiere, que usted ponga al diablo a temblar. Eso es lo que Dios quiere, que usted suba a niveles altos, a niveles que Él ha preparado. ¿Qué dice el libro de Hechos? ¿Por qué se llama el libro de los Hechos? Porque fueron donde sucedieron los hechos. No solamente palabras, sucedieron los hechos. Los apóstoles, mientras estuvo Jesús, vieron los milagros, vieron cómo Jesús los hacía. En el libro de Hechos comenzaron a accionar lo que habían aprendido. Es hora de accionar, es hora de que la gloria de Dios se manifieste en su casa, es hora de que Dios comience a hacer un milagro en sus hijos, es hora de que su vida cambie, es hora de que Dios comience a hacer algo, es hora de que usted dé los primeros pasos, porque cuando tú das un paso, se nos ha enseñado aquí en la casa que Dios da dos. Pero póngase las pilas, hermano, maduremos. Dígale que tiene a su lado, madure. Hace rato no lo decía. Dígale que tiene a su lado, madure, y dígale, es hora de dejar de hablar y comenzar a accionar y comenzar a trabajar en lo que quiero
ver en mi vida, porque ya Dios predestinó lo que va a hacer contigo. Pero si tú no has llegado donde Dios predestinó y no ha sucedido nada de lo que Dios te ha hablado, no es porque Dios sea mentiroso, no es porque Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Cielo y tierra pasarán, mas esta palabra, ay, nunca, eso sí ténganlo en cuenta, jamás pasará. Y no hay palabra que salga de la boca de Dios que caiga en tierra. Todo es una realidad, pero todo depende de ti y todo depende de mí. ¿Qué acciones tenemos? Deja de hablar tanto, porque, vuelvo, como dice el mensaje de hoy, meras palabras. Solamente meras palabras, nada más. Más que palabras, que sean más que palabras. Porque, hermano, yo vengo orando y ayunando años tras años. Yo vengo orando y eso. Ya, acciona. Ora y acciona. Ayuna y acciona. Esta es la noche de que Dios puede hacer algo en tu vida, y es hora de que te determines a hacer algo por tu vida. Allí donde estás, quiero que levantes una de tus manos. Quiero orar para que Dios levante gente de acción, gente que no sea, gente que vaya que vaya más allá de sus palabras, que no solamente sean palabras, sino gente que accione todo el momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta noche oro, Padre, por cada uno de los que están ahí conectados. En ocasiones cometemos el error, Señor, de orar, y no es un error, no. Es la herramienta más grande, pero solo oramos y ayunamos, mas nunca accionamos, nunca vemos resultados, nunca vemos un fruto, nunca vamos más allá, siempre en lo mismo, la misma caída, el mismo error, las mismas circunstancias, y todo es porque no tomamos acciones. Levanta hombres y mujeres de sacrificio, hombres y mujeres con sentido de pertenencia, que tengan iniciativa, hombres y mujeres que tengan contentamiento, alegría siempre en medio de las adversidades, hombres que aprovechen cada oportunidad, legítimos en todo lo que hagan, visionarios, Señor, que dejen de hablar tanto y accionen más. Oh, transforma el ambiente, Dios. Que veamos tu gloria manifestada, que veamos tu gloria, Dios, ahí obrando, glorificándose en medio nuestro, Señor. Obra maravillas ahora. Levanta hombres y mujeres que no solamente hablen, sino accionen. Hombres y mujeres que entiendan que el reino es acción, que el reino es movimiento, que el reino es un girar, que el reino es un caminar todo el tiempo, Padre. Te doy gracias por lo que haces. Gracias porque se está levantando una nueva generación que traerá el reino y lo va a establecer en la tierra. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por estar conectados. No se les olvide, Dios es nuestra fortaleza. Accionemos todo lo que Dios nos ha dado. Bendiciones. Feliz noche para todos.